con Daniela. Gracias, Diego. Buenos días a todos. Espero estén muy bien. Les agradecemos su participación en esta charla sobre procedimientos tributarios aplicables a solicitudes o procedimientos iniciados por la DIAN. Cualquier inquietud que tengan la vamos a responder al final. Gracias por participar. En esta ocasión contaremos con la participación especial de nuestra firma afiliada PPU Legal y por parte de ellos contaremos con la participación de Leonardo Cote, quien ha centrado todo su ejercicio profesional en asesoría y planeación tributaria para clientes nacionales y extranjeros. Y también contaremos con la participación especial de Héctor Ramírez, quien es director del Grupo de Derecho Tributario y Comercio Internacional de PPU Legal. Así que muchísimas gracias por el apoyo en esta ocasión para esta charla de la Cámara Colombo-Chilena. Muy buenos días a todos. Le quiero agradecer especialmente a la Cámara Colombo-Chilena por este espacio que creemos es un tema muy relevante en la actualidad y que sin duda alguna tiene muchísima injerencia porque en las circunstancias en que estamos, las necesidades presupuestales del Estado aumentan y la capacidad de los contribuyentes probablemente disminuye por efecto de la contracción económica. Entonces, es muy probable que eso genere unas actuaciones tanto de parte de los contribuyentes como de parte de la administración tributaria, en el sentido de que los contribuyentes considerarán incluso más relevante en este momento obtener cualquier tipo de eficiencias en aspectos tributarios, y para la autoridad tributaria será todavía más importante poder recaudar las sumas que de acuerdo con la legislación tributaria debe recaudar. En ese sentido, la presentación que queremos hacer hoy básicamente consta de 4 partes. La primera es una presentación respecto del panorama actual. No sobra hacer una mención de qué es lo que ha hecho el gobierno nacional a raíz de la pandemia, qué clase de normas ha emitido para que los contribuyentes estemos, digamos, debidamente localizados en el mapa normativo. Segundo, qué clase de normas a partir de esa regulación especial que ha expedido el gobierno nacional, ha expedido la autoridad tributaria y las autoridades judiciales que tienen efecto en los procedimientos adelantados por la DIAN. Luego, unos tips o unas herramientas que son fundamentales para poder saber cómo actuar cuando la autoridad tributaria se aproxima a los contribuyentes. Y finalmente, unas recomendaciones prácticas de cómo prepararse para eventualmente tener que demandar una decisión ante las autoridades judiciales en lo que tiene que ver con impuestos. Siendo esto así, la presentación la hemos distribuido entre Leonardo y yo para que sea un poco más fluida. La idea es que si tienen dudas, muy probablemente a lo largo de la presentación muchas de esas dudas van a ir resolviéndose y al final de la presentación daremos un espacio para cualquier pregunta que tengan. Hemos tratado de hacer la presentación muy didáctica y tratar de simplificarla porque dentro del contexto es importante que tengan en cuenta una cosa, y es que nunca había ocurrido nunca hemos estado en una situación como la actual. Entonces las instituciones jurídicas de alguna manera han tenido que ir adaptándose sobre el camino para enfrentar los retos que impone la pandemia. Y creo que eso no es solo en materia jurídica, sino en general en todas las actividades humanas hemos tenido que venir adaptándonos según cómo va desenvolviéndose los hechos. Sin más preámbulos, quisiéramos empezar por el panorama actual. Entonces, como ustedes saben, un recuento muy rápido, a mediados de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró que estábamos enfrentando una pandemia. En ese contexto y habiendo visto lo que había ocurrido en China, en Italia y en España, el gobierno nacional, la primera medida que tomó fue el Ministerio de Salud declaró una emergencia sanitaria. Y aquí es muy importante que tengamos en cuenta
que una cosa es la emergencia sanitaria que se declaró mediante una resolución del Ministerio de Salud y otra cosa es el estado de emergencia económica, social y ecológica, que ya no lo declara el Ministerio, que es una autoridad de menor rango, sino directamente el gobierno nacional, es decir, el presidente con todos sus ministros. ¿Por qué es importante que tengamos claro que se trata de dos emergencias distintas? Porque muchas de las medidas emitidas en virtud del estado de emergencia están atadas a la duración de la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria es un acto administrativo común y corriente, es una resolución. El estado de emergencia económica, social y ecológica le permite al presidente de la República tomarse unas atribuciones, unas facultades extraordinarias, es decir, que en tiempos especiales no las tiene, y le da la facultad de expedir decretos con fuerza de ley. Por eso estos decretos los revisa directamente la Corte Constitucional y por eso estos decretos tienen la capacidad de modificar leyes, incluso leyes tributarias, porque en esos estados de emergencia económica, social y ecológica a veces es necesario recaudar más. Entonces, en el marco de ese estado de emergencia económica, social y ecológica se emiten unos decretos legislativos que le han permitido al gobierno modificar leyes. Por constitución, esos decretos, esos estados de emergencia no pueden extenderse más de 30 días, se pueden prorrogar, pero en todo caso, en un término de 365 días no pueden ocupar más de 90 días. Entonces, uno diría que la estrategia del gobierno nacional hasta el momento ha sido convocar a 2 estados de emergencia, cada uno de 30 días, de manera que se ha reservado. En este momento no estamos en estado de emergencia económica, estamos en emergencia sanitaria. Se ha reservado todavía la posibilidad de expedir otra nueva declaratoria de emergencia económica para volver a tener esas facultades extraordinarias. Obviamente, los decretos legislativos que se han expedido en el marco de ese estado de emergencia económica, social y ecológica siguen estando vigentes y por eso digo, muchos de esos decretos, su vigencia está atada a la emergencia sanitaria, que esa sí sigue estando en este momento. La última extensión fue hasta el 31 de agosto del 2020. En este momento, ese es como el panorama actual y parece muy relevante que lo tengan en cuenta para que estemos orientados de qué estamos hablando. Ahora, eso a nivel del gobierno central, el presidente de la República y los ministros. Ya aterrizando al tema que nos convoca, que es efectos en los procedimientos tributarios. El decreto legislativo 491 de este año, por supuesto, determinó que las autoridades administrativas podrán, le entregó una facultad a las autoridades administrativas, suspender los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa durante lo que dure la emergencia sanitaria, el decreto, la resolución del Ministerio de Salud. ¿Eso qué significó? De alguna manera, a través de este decreto, el gobierno le entregó a las autoridades de distinto orden en la rama ejecutiva la facultad de definir según sus necesidades qué normas se suspendían y qué procesos se suspendían. Por su parte, en el decreto 564 del 15 de abril, también se determinó que esa posibilidad de suspensión de términos de prescripción y caducidad para ejercer derechos y acciones aplicaba respecto de la posibilidad de interponer demandas ante la jurisdicción, es decir, ante la rama judicial. Eso es muy importante porque ahí ustedes ya pueden ver que se articuló de alguna manera la suspensión de términos, tanto en las actuaciones administrativas como en las actuaciones judiciales. ¿Y qué implica suspensión de términos? Aquí en el siguiente slide podemos mirarlo. Eso implica que aquí estamos mencionando los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, mediante los cuales los términos judiciales, es decir, el tiempo que yo tengo para realizar determinadas actuaciones dentro de un proceso judicial, iban suspendiéndose, ahí ustedes pueden ver el listado, de manera que las etapas judiciales no quedaban cerradas porque la suspensión de los términos supone que las actuaciones
que tenían un plazo para realizarse, ese plazo queda congelado hasta que se decida la reanudación. Y simplemente para que ustedes tengan una noción práctica de cómo opera este fenómeno, si yo al momento en que se decretó la suspensión de términos, me faltaban 25 días, esos 25 días los paro de contar en el momento en que se entienden suspendidos los términos y los vuelvo a contar en el momento en que se reanudan. Caso práctico, el 18 de marzo se suspendieron los términos de las actuaciones ante la DIAN a partir del 19 de marzo. Entonces, si a 19 de marzo a mí me quedaban 20 días para contestar un recurso, para interponer una apelación, para aportar alguna información, esos 20 días yo los vuelvo a contar desde el momento en que se reanudan los términos frente a la autoridad tributaria, que eso ocurrió según la resolución 55 a partir del 2 de junio. Entonces, importantísimo que tengan en cuenta que esto aplica tanto para los términos que estaban en días, en meses o en años. Es decir, de alguna manera nos cambiaron un poco la teoría tradicional de que si a uno le suspendían términos durante el término de la suspensión, simplemente el siguiente día hábil de reanudación tenía que interponer la respectiva actuación. Aquí no, en este caso, simplemente para tranquilidad de todos, los días que me faltaban, con independencia de que se tratara de términos en meses, años o días, al momento de la suspensión, 19 de marzo, los vuelvo a contar a partir del 2 de junio y ahí tengo la fecha en que efectivamente se entiende que se me va a vencer el término que yo tenía para realizar determinada actuación administrativa. Simplemente acá ustedes encuentran en esta diapositiva los términos administrativos de la DIAN, cómo fue cambiando eso en el tiempo. Lo cierto y lo práctico es que a partir del 2 de junio los términos suspendidos empezaron a correr nuevamente. Se han hecho algunos cuestionamientos respecto de la publicación de esa resolución 55 en el diario oficial. Pareciera que se publicó después del 2 de junio, entonces, digamos, hay algunas dudas sobre si su aplicación efectivamente es el 2 de junio, pero prudentemente lo que uno debería entender es que desde el 2 de junio los términos de las actuaciones volvieron a contar y entonces si está uno próximo a que se le venza algún término debería estar preparado para realizar la actuación correspondiente. Ahora, se expidió una regulación especial en materia de fiscalización teniendo en cuenta las limitaciones de movilidad que se impusieron con ocasión de la cuarentena, de lo cual les va a hablar Leonardo. Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación a la Cámara. Y pues sí, como lo decía Héctor, pues teniendo en cuenta las limitaciones de movilidad y teniendo en cuenta, digamos, que debe haber un distanciamiento físico y demás, se expidió en el marco de la emergencia un decreto, que es el decreto 807 del 4 de junio de 2020, mediante la cual establece, entre otras cosas, estas 3 diligencias que son comunes en el marco de cualquier investigación de carácter tributario, aduanero e incluso cambiario. Se estableció que estas debían hacerse de forma virtual. ¿Y esto qué implica? Esto implica, digamos, en general, varios retos para, digamos, tanto para los contribuyentes como para la administración. En general, la inspección tributaria, pues es un medio de prueba específico establecido en el Estatuto Tributario, en el marco del cual se practican diversas pruebas y se pueden realizar visitas y demás. Pero si quieren lo vamos viendo poco a poco, una por una. Entonces, en el caso de la inspección tributaria virtual, lo que establece esta norma es que mientras esté vigente la emergencia sanitaria, pueden llevarse a cabo las inspecciones tributarias virtuales. Esto es a través de unos medios,
a través de medios tecnológicos, los cuales de acuerdo con la misma norma, la DIAN identificará y desarrollará cuáles son estos medios a través de los cuales se pueden realizar estas visitas. Es muy importante, digamos, el cambio de paradigma que esto nos plantea, porque regularmente lo que pasa es que en medio de una inspección tributaria, la DIAN comisiona a unos funcionarios que van al domicilio del contribuyente, revisan los libros, piden información en el marco de, de estas mismas diligencias, pero ahora virtualmente, si nos ponemos, por ejemplo, si hacemos un ejemplo de que se agendó una visita a un contribuyente a través de, digamos, de Zoom, ¿sí? Ahí, digamos, la verificación de la información no es tan sencilla como podría ser en el marco normal. Es decir, por ejemplo, muchos contribuyentes no han podido ir a sus oficinas a recabar ciertos documentos y muchas, digamos, respecto de ciertos documentos no hay normas y no hay requerimientos de que todo lo tengamos digitalizado. Eso, digamos, plantea una dificultad práctica frente a este tipo de diligencias que se surten de forma virtual. También con la inspección contable, el tema es muy parecido. La única diferencia, digamos, o bueno, existen diferencias sustanciales entre la inspección tributaria y la contable, pero digamos que la contable no tiene no tiene los mismos efectos de la inspección tributaria en cuanto a interrupción del término de firmeza y en cuanto a los temas sobre los cuales versa la inspección. Pero pues tal como lo dice la norma, la inspección contable virtual pues versará sobre la revisión de la contabilidad que se realice a través de medios tecnológicos. Igualmente la DIAN está en la obligación de desarrollar las soluciones digitales mediante las cuales se desarrollará, se llevará a cabo la inspección, se recabará la información, se firmará el acta. Un aspecto importante es que tanto en la inspección contable como en la inspección tributaria es, digámoslo así, imperioso u obligatorio la expedición de un auto mediante el cual se decreta este tipo de prueba. Auto que deberá ser notificado también por medios virtuales al contribuyente y mediante el cual se debe, pues de eso vamos a hablar un poco más adelante, se debe comisionar a los funcionarios que van a llevar a cabo la diligencia, que es un aspecto muy importante. Todo esto se deberá surtir de forma virtual, por lo menos hasta que termine la emergencia sanitaria, que por ahora está previsto hasta el 31 de agosto. La misma historia con las visitas administrativas virtuales. También la administración puede solicitar visitas virtuales para la revisión de la información de los contribuyentes, tal como lo haría o como lo habría hecho antes de la emergencia, de forma física o por envío de documentos físicamente. Un tema importante a tener en cuenta es las notificaciones. Las notificaciones, digamos, como muchos lo saben, es la forma en que la administración pone en conocimiento sus decisiones a los administrados. Digamos, parece a simple vista como un simple trámite, pero detrás de ese simple trámite está inmerso, digamos que todo el derecho de defensa y el derecho de contradicción al que tenemos derecho todos los administrados, es decir, todos los ciudadanos. Existe en el estatuto tributario un régimen general de notificaciones que establece básicamente que
se deben surtir las notificaciones personalmente y en caso de que no se puedan hacer de esa forma, hay unos medios subsidiarios como la notificación por aviso y la notificación por edicto. Sin embargo, no con motivo de esta emergencia, sino ya como una política, yo creo que de Estado, y teniendo en cuenta que en todo caso los medios digitales han venido avanzando y han venido abarcando a la mayoría de la población, se reconoció en la ley, primero en la reforma tributaria del 2018 y luego en la del 2019, que se, que se debe dar preferencia a la notificación que se puede hacer de forma electrónica. Lo anterior para evitar además, digamos, tanta formalidad y tanto sello y tanto mensajería certificada y demás, teniendo en cuenta que la mayoría de contribuyentes contamos con un correo electrónico al cual podemos ser informados de las decisiones de la administración y que no tiene ninguna diferencia entre un sobre sellado certificado y un correo electrónico. Con base en eso, la norma estableció que el medio preferente de notificación sea la notificación electrónica. Ahora, esa forma de notificación, así como la notificación física plantea sus retos, y hay innumerable jurisprudencia acerca del tema de notificaciones y el derecho de defensa, también lo hay en materia de notificaciones electrónicos, porque tiene que haber, digamos, un mecanismo que asegure la entrega y la recepción y el objetivo de la notificación, que es que la gente conozca cuál es la decisión que le están notificando. Y es por esto que la resolución 38, que es la que establece o la que reglamenta la norma legal en materia de notificaciones electrónicas, esa resolución establece todos los pormenores de esta notificación. Esta no es la notificación en el marco de la emergencia, sino la notificación de que trata el estatuto tributario, digamos, normalito en tiempos normales. Como les decía, están las normas de notificación normales del estatuto tributario. La notificación electrónica se hace de forma preferente y hay una norma o una disposición muy importante, y es que la notificación se entiende realizada una vez se envía el correo electrónico por parte de la DIAN, pero los términos empiezan a correr una vez transcurridos 5 días desde la fecha de entrega. Ya es muy importante porque la norma dice entrega. No es, digamos, no es desde que sale del buzón de correo electrónico de la DIAN, desde cuando cuentan los 5 días, sino desde que se entrega. Y esa circunstancia de entregado es vamos, esa certificación es una constancia que debe expedir la DIAN, de modo que haya certeza tanto para el destinatario como para quien envió el mensaje de que ese correo se envió y ese acto que se pretende notificar se envió. Esto era lo que les decía, los condicionamientos técnicos y los pormenores de la notificación electrónica en materia tributaria. Hay un tema, y es que como esta resolución salió, si no estoy mal, en abril de este año, no en el marco de la emergencia, sino en el marco normal de notificaciones, no está, digamos, o la DIAN está en proceso de implementar todos estos pormenores para que precisamente no haya errores en ese tipo de notificaciones. Entonces, lo que establece esta resolución es que el medio de notificación empieza a regir a partir de la misma resolución, pero se informará a la ciudadanía cuándo entrará en vigencia la notificación electrónica. Es decir, hay como una especie de traslape entre este tipo de notificación y la notificación que se estableció
a partir del estado de emergencia, que es la que vamos a ver ahora. Como decía Héctor, bueno, está el decreto 491, que establece que de manera que mientras dure la emergencia económica, perdón, la emergencia sanitaria, los actos administrativos y las decisiones de la DIAN deberán notificarse de manera electrónica. Y este establece digamos que la forma en la cual se deben notificar las actuaciones de la DIAN. Es importante que ese mensaje que envía la DIAN al contribuyente notificándole un acto tiene que tener copia del acto, tiene que anunciar de qué acto es el que está notificando, tiene que contener los datos del contribuyente, tiene que decir qué recursos proceden contra ese acto y las autoridades ante las cuales debe interponerse y con qué plazo cuenta el contribuyente para esto. ¿Sí? En este caso, la administración debe certificar la fecha y hora en la cual el administrado abre el documento, dice la norma, accede al acto administrativo. Sinceramente no sé cuál será la herramienta tecnológica para eso, más allá de recepción del correo, digamos, para el acceso al acto administrativo. Y lo otro es que la DIAN establece, digamos, en la resolución mediante la cual reglamenta esta obligación de notificar actos administrativos de manera electrónica, establece no una obligación, sino un tema potestativo, y es que dice que podrán ser notificados estos actos administrativos a través de medios electrónicos. Sin embargo, el decreto legislativo 491 es clarísimo en el sentido de que mientras dure la emergencia, deben notificarse los actos por medios electrónicos. Esto es importante porque la notificación que está rigiendo hoy en día, mientras está vigente la emergencia, es la del decreto 491. Es decir, sí se están notificando cosas por medio electrónico y por esto además es importante tener actualizados todos los datos en el RUT, porque en el caso en el cual yo no tenga una dirección inactiva o alguna razón por la cual no me puedan comunicar, hay otros medios. La norma establece que en el caso en el cual no se pueda notificar de forma electrónica, se notificará de forma física, ¿sí? Y digamos que es mucho más sencillo la recepción por correo electrónico. Y en último caso, establecen las normas generales del Estatuto Tributario en el cual a mí no me puedan notificar ni a mi apoderado por ningún medio. El medio que eso lo hemos visto varias veces, el medio de notificación residual es la página web de la DIAN, ¿sí? Y de hecho, digamos, esa disposición fue demandada ante la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dijo incluso que los contribuyentes tenían la obligación de revisar periódicamente la página web de la DIAN con el fin de notificarse en caso de no haber sido notificados por esos medios. Entonces, por eso recalcamos que es importante tener actualizado el correo electrónico en el RUT y en todos los documentos que presentemos ante la administración, siempre indicar el correo electrónico al cual podemos ser notificados electrónicamente. Bueno, el siguiente punto del que queremos hablar es las actuaciones de la DIAN. Entonces, solo para resaltar e insistir, como dijo Leonardo, es sumamente importante que tengan actualizado el RUT y que tengan vigente y en funcionamiento el correo electrónico que tienen registrado, porque ahí es donde les van a llegar las notificaciones de la DIAN y se entiende surtida la notificación una vez, siempre que la DIAN pueda demostrar que envió al correo electrónico que uno tiene registrado. Y es muy importante por eso que estén muy pendientes de revisar ese correo periódicamente y por supuesto de que ese correo esté debidamente actualizado en el RUT. Ahora, el siguiente tema del que les queremos hablar es las actuaciones de la DIAN. Y para eso proponemos
una revisión de varios puntos. El primero, ¿qué clase de acto o documento envía la DIAN? El segundo, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta de ese respectivo acto o documento? El tercero es, ¿qué procedimiento o qué regulación me aplica? Eso tiene que ver con cuánto tiempo tengo que responder, qué consecuencias tiene que responda o que no responda o que responda en determinada manera. Y cuarto, la preparación de la respuesta. ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de responder? ¿Y por qué esto es relevante? Porque esa primera aproximación que tiene la DIAN y esa respuesta que yo le dé, de alguna manera va a determinar lo que llaman los litigantes la litis, de qué va a ser el objeto de la controversia. Ahora, ¿cuáles son esos actos administrativos que suele emitir la autoridad tributaria? Aquí hacemos un resumen que lo vamos a abordar más detalladamente a continuación, pero básicamente son cartas y oficios persuasivos, otros son requerimientos de información, ordinarios, emplazamientos para corregir o declarar, pliegos de cargos, autos de inspección y requerimientos especiales, y ya los actos administrativos propiamente dichos, que son las liquidaciones oficiales y las resoluciones. Los primeros, las cartas y oficios persuasivos. Muy probablemente muchos de ustedes hayan recibido cartas y oficios persuasivos de parte de la autoridad tributaria. ¿Qué son? Como su nombre lo indica, simplemente buscan persuadir al contribuyente de que haga algo. No tienen ningún contenido material que implique que exista un procedimiento en contra de ese contribuyente, sino simplemente son una cordial invitación. Entonces, lo primero que queremos resaltar es que no hay que entrar en pánico cuando la autoridad tributaria hace esto. Y la verdad es que muchos contribuyentes, con mucha razón, pues no lo dudo, cuando reciben esta clase de cartas de la autoridad tributaria, se asustan. Y creo que es razonable que uno se preocupe cuando la autoridad le dice, mire señor fulano de tal, usted presentó una declaración de renta, es probable que tenga errores, usted tiene un compromiso con el país, por favor corrija su declaración. La verdad es que algo de intimidación hay detrás de una carta de esas, porque al final le dice a uno la carta, y si usted no tiene ningún problema, no se preocupe. Queda la persona angustiada porque pareciera que la autoridad supiera algo y estuviera haciendo una invitación a corregir, pero no revela absolutamente nada. Esa primera conclusión de que de pronto yo sí tengo algún error y no me he dado cuenta y la DIAN sí, es una conclusión apresurada. No hay que alarmarse en exceso. Si uno ha cumplido adecuadamente sus obligaciones tributarias, debe tener la tranquilidad de que en caso de que esto avance y ya no se trate de un documento no vinculante, de una invitación, sino que empiece un procedimiento, uno podrá defenderse. Pero nosotros siempre hemos insistido en que la autoridad, cuando tenga algún elemento con base en el cual cuestionar una declaración tributaria, debería revelarlo desde el principio. Porque en efecto, sí es intimidatorio que le llegue a uno una carta diciéndole que usted tiene un error, por favor corrija. Entonces, respecto de estos oficios persuasivos, no son vinculantes, no es obligatorio responderlo, y ya en el caso concreto, uno debe evaluar si conviene o no responder, porque puede que uno sí sepa que tiene algún problema en su declaración y que sea simplemente un tema de aproximación de cómo probablemente lo está viendo la autoridad tributaria. El problema de estos oficios persuasivos y de cartas es que en la medida en que uno no sabe qué es lo que considera la DIAN, que puede ser cuestionado, pues es un poco difícil defenderse de una solicitud de estas. Probablemente con el acuerdo que se suscribió, con las recientes noticias de Panamá, que Panamá va a hacer intercambio automático de información respecto de los activos financieros que tengan colombianos en Panamá, van a llegar muchas cartas de estas. Ojo, uno tiene que mirar y saber de qué le están hablando y saber si realmente tiene un riesgo o no, si realmente hizo algo incorrecto o
o si lo hizo correctamente, porque no necesariamente que a uno le llegue una carta de esta significa que esté haciendo algo mal. Entonces, el llamado es a la calma y a que se revise con cuidado de qué es la información que está supuestamente evaluando la autoridad tributaria. Y hay una segunda categoría que es la que vemos en pantalla, que es los actos preparatorios. Estos actos ya significan que la autoridad tributaria tiene algo más concreto. En estos casos, la autoridad tiene alguna sospecha, algún indicio, considera que algo muy concreto puede no estar bien. Y entonces, antes de formular un cargo concreto, lo que hace la autoridad tributaria es requerir información y le dice al contribuyente, como aquí hay algo que no me termina de cuadrar, por favor, suministreme información relacionada con X o Y cosas. Estos actos ya suponen, como dice su nombre, la preparación de un procedimiento formal, es decir, ya el contribuyente puede entender que la autoridad tributaria lo está investigando. Y entonces, dependiendo de la naturaleza del acto, pues la respuesta va a variar. Si es un requerimiento ordinario, uno debe responderlo, la autoridad le está pidiendo una información o le está haciendo algunas preguntas, solo que tiene que tener cuidado cómo responde eso y ya los tips los vamos a ver más adelante. Si es un emplazamiento para corregir o declarar, para declarar significa, señor, usted tenía una obligación de declarar y no lo hizo, por favor, venga. Uno debería acudir a entender por qué la autoridad concluye que uno tiene una obligación que incumplió. Y seguramente es posible que si uno tiene razones sustanciales para decir que no está obligado, lo hable con la autoridad y se cierre el procedimiento. Lo mismo en los emplazamientos para corregir. En uno es que usted no declaró, en el otro es que declaró mal, entonces lo citan para que corrija. El pliego de cargos ya hay un paquete de cuestionamientos específicos que la DIAN le revela al contribuyente. Me parece que usted tiene mal esto por esta razón. Los otros son los autos de inspección tributaria que estaban relacionados con lo que explicaba Leonardo hace un momento y los requerimientos especiales. Los requerimientos especiales son muy relevantes porque esos tienen una consecuencia en la interrupción del término de firmeza de las declaraciones tributarias, que lo vamos a ver más adelante. Es decir, ustedes saben que hay una regla que transcurrido determinado tiempo, la declaración que uno presentó queda en firme y eso significa que la DIAN no la puede cuestionar. El requerimiento especial interrumpe ese término, es decir, una vez a uno le llega un requerimiento especial respecto de un periodo específico, si está en el término, si está dentro del tiempo, se interrumpe ese término de firmeza y entonces de ahí en adelante la DIAN tiene unos nuevos plazos para realizar todo el proceso de investigación. No atender estos requerimientos puede implicar sanciones, así que es muy importante atenderlos. Ya vamos a ver cuánto tiempo tiene cada uno, pero ninguna respuesta de la autoridad tributaria, les adelanto, tiene un término menor a 15 días. En cualquier caso, uno tiene 15 días para responder. Si le dicen que tiene menos, están desconociendo una ley que mencionaremos más adelante. Ahora, la tercera categoría de actos son los ya propiamente actos administrativos, que básicamente son las liquidaciones oficiales y las resoluciones. ¿Por qué estos sí son actos administrativos y los otros no? Porque un acto administrativo supone una manifestación de voluntad de la administración que busca generar, cambiar algo en el mundo jurídico. En este caso concreto, en las liquidaciones oficiales, la autoridad, después de haber surtido ese procedimiento que ustedes vieron atrás, la autoridad llega a una conclusión y dice, en la liquidación oficial, usted tiene estos errores en su declaración, sírvase corregirlos. Usted tiene, este gasto no era procedente, este ingreso usted no lo reconoció fiscalmente, entonces eso supone que la declaración que usted me presentó tiene estos errores y le liquido oficialmente su impuesto que es de tanto. Obviamente esa liquidación oficial es susceptible de recursos y una vez agotado ese procedimiento en vía administrativa se emite una resolución que puede ser una resolución sanción, una resolución que confirma la liquidación oficial y ahí se completa el procedimiento en vía gubernativa. Estos, es muy importante, como son actos administrativos, estos actos son susceptibles de recursos, apelación o revisión
y son demandables en vía judicial. Entonces, es muy relevante que ustedes tengan en cuenta que para poder acudir a la vía judicial hay un término de 4 meses desde la firmeza del acto administrativo, y que en todo caso uno tiene que surtir el requisito de la solicitud de la apelación para poder acudir a la vía judicial. Entonces, estos actos son muy relevantes, entre otras cosas porque determinan cuál va a ser el objeto que se va a revisar ante la jurisdicción en caso de que uno decida demandar. El siguiente punto del que les queremos mencionar es, bueno, ya sabemos, ya identificamos qué clase de acto es, ¿qué debería uno tener en cuenta cuando va a preparar la respuesta? Bueno, pues yo les voy a hablar un poco de esto y es, sí, estos aspectos que uno debe tener en cuenta cuando le llega un documento de la DIAN. Es decir, por ejemplo, a mí me llega un correo de la DIAN, que puede ser cualquiera de estos que vimos anteriormente. Digamos que es un correo donde dice, señor Leonardo, hemos detectado que su declaración tiene errores, o digamos, de hecho, a mí me llegó no hace mucho un correo según el cual yo tenía que presentar una declaración supuestamente de activos en el exterior, y me puse a revisar y dije, bueno, ¿y esto de dónde salió? Y resulta que era un correo masivo que le llegó a muchísima gente, pero que trabajo en esto me asusté. Entonces, ahora, ¿cómo será la reacción digamos, de la inmensa mayoría de personas que no se dedican digamos, a los temas tributarios? Y además, que es que, digamos, uno se supone que está lidiando con una administración transparente, pues porque es una entidad pública importantísima y entendemos la importancia de los impuestos para el fisco nacional y para los gastos de inversión y de funcionamiento y demás, pero una autoridad pública no debería utilizar, digamos, tácticas de marketing o tácticas de negociación como sí pasa entre dos particulares, ¿no? No es un tema de vamos a hacer una publicidad a ver si cae. Eso no debería pasar en las relaciones entre la administración y los contribuyentes. Pero bueno, volviendo al tema, lo que uno debería verificar es la autenticidad del documento, ya no tanto como un tema tributario, sino como un tema simplemente de seguridad. Hay regularmente, digamos, los ladrones informáticos con el fin de secuestrar información, con el fin de buscar un pago, digamos, de aprovecharse de la buena intención de la gente, suplantan a la DIAN y se ha visto innumerables veces. Uno debería verificar la competencia del funcionario, el periodo de la obligación a la cual se está refiriendo el documento que yo recibí, la presunción de veracidad, que ya vamos a ver qué es, y la firmeza de la declaración y la exigibilidad de la obligación que me están imputando. Lo primero, muy sencillo, el tema de la autenticidad del documento, que consiste básicamente cuando a mí me llega un correo electrónico, existe una herramienta en la página web de la DIAN, mediante la cual con el código de verificación, que por demás es un requisito obligatorio en los correos de notificación de la DIAN, que cuando me van a enviar cualquier notificación es un requisito obligatorio. Si a mí me llega un correo de la DIAN sin el código de verificación, yo debería inmediatamente desconfiar de la autenticidad del mismo. Otra cosa que debemos tener en cuenta es la competencia del funcionario. Es decir, no porque una persona trabaje en la administración, significa que me puede a mí estar pidiendo información o que entonces yo no sé quién me la está pidiendo, si es el subalterno, si es el jefe, si es una persona de esta división o la otra. No, los funcionarios, a diferencia de las personas que nos movemos en el mundo privado, solo pueden hacer lo que la ley les permite.
Los privados podemos hacer todo lo que la ley, todo aquello que la ley no nos prohíbe. Entonces, para que el funcionario pueda adelantar una investigación, ese funcionario tiene que estar dotado de competencias para ello. Las competencias para ello son dados, son, digamos, otorgadas mediante actos administrativos de la misma DIAN. Y uno tiene el derecho, como contribuyente investigado, a exigirle al funcionario que le está pidiendo una información, a exigirle, muéstreme el acto administrativo mediante el cual usted me está pidiendo esta información, mediante el cual usted es competente, que su jefe lo comisionó para ello. Y también, y es increíble cómo a veces estos temas se vuelven más importantes dentro de un proceso judicial que los mismos temas de fondo, el tema de quién debe firmar un acto administrativo al interior de la DIAN o un documento cualquiera. ¿Por qué? Porque una de las causales de nulidad de los actos administrativos es la falta de competencia del funcionario. Y muchos actos administrativos, independientemente de que la DIAN tenga toda la razón y tenga acervo probatorio, muchos actos administrativos se caen por estos temas. Hace poco, el año pasado, este tema de que los requerimientos especiales, perdón, de que las liquidaciones oficiales debían ser expedidas por el área de liquidación, fue cambiado y ahora es el jefe del área de fiscalización es quien debe firmar las liquidaciones oficiales y todos estos documentos que tenemos aquí en la presentación, requerimientos especiales, pliegos de cargos, emplazamientos. También me llega un requerimiento especial firmado por el jefe de gestión de recaudo de tal cosa. Ese es un documento que no tiene ninguna validez. O por lo menos ante un juez caería inmediatamente en cuanto a su legalidad, que estaría viciado de nulidad. Y estas cosas parecen a veces como ritualidades y cosas, digamos, como demasiada tramitología y burocracia, pero ese tipo de reglas en cuanto a competencia es precisamente una garantía que tenemos los contribuyentes para, no solo para ejercer el derecho de defensa, sino también para saber quién me está investigando. A mí no me pueden investigar a escondidas, ¿sí? Porque estamos lidiando nuevamente con una entidad pública que debe ser transparente en sus actuaciones. Un aspecto importante que quisiéramos resaltar es que si a mí me llega, por ejemplo, el auto de inspección tributaria, ese auto debe comisionar a ciertos funcionarios quienes son los que deben hacer la visita. Y ahora con el tema de la inspección tributaria virtual, esos son los funcionarios que me deben hacer, digamos, la visita virtual, no otros. Si a mí me llega un tercer funcionario, yo tendría toda la capacidad y toda la justificación para decir, este funcionario no lo acepto y a ese no le voy a mostrar la información, porque además otras cosas, no solo por el tema de impuestos que esté en discusión o que esté en investigación, también porque la información que regularmente me pide a mí la administración tributaria es información confidencial. ¿Sí? Entonces yo me tengo que asegurar que esos funcionarios trabajan en la DIAN, que están comisionados para esa investigación y que no son unos terceros. Yo no le voy a revelar, digamos, en una empresa de comercialización, no le va a revelar a cualquier persona así de fácil la información de sus proveedores. La información que, pues, de la cual podría aprovecharse, no sé, su competencia, etcétera, porque además toda la información en el marco de investigaciones tributarias es información que goza de completa confidencialidad. Y el funcionario que revele esa información es un funcionario que se enfrenta no solo a investigaciones disciplinarias, a retiro del cargo y sanciones pecuniarias para él, sino también digamos, estaría obligado a responder por cualquier perjuicio que le haya causado al contribuyente, pues por haber violado ese deber de confidencialidad. Entonces, muy importante la competencia del funcionario. Lo segundo es que a mí me llega el documento y yo debo identificar de qué me están hablando.
están hablando de qué periodo, del 2018, del 2017, del 2015. De pronto me llega ahorita, y bueno, lo vamos a ver más adelante, el tema de la firmeza. Me llega un documento diciéndome que algo pasó en el año 2011, ¿sí? Si yo veo que, no sé, probablemente ya la declaración de 2011 esté cerrada y no puede ser modificada ni por mí ni por la administración tributaria. Por eso es importante ver de qué me están hablando y también a qué obligación se están refiriendo. A renta, a IVA, a retenciones, incluso ahorita, digamos, las fiscalizaciones que se están presentando ahorita, muchas son de declaraciones de CREE del año 2015, que ya desapareció, pero digamos para compañías que tuvieron pérdidas fiscales en el año 2015, muy probablemente esas declaraciones ya siguen abiertas a fiscalización y se están expidiendo requerimientos especiales y demás actos que interrumpen la firmeza. Por otro lado, les queremos hablar de la presunción de veracidad. La presunción de veracidad es, como su nombre lo dice, es que las declaraciones se presumen, los datos mencionados en ellas se presumen ciertas y verdaderas hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y cómo desvirtúa la DIAN esa presunción de veracidad? Mediante el documento del que hablaba Héctor previamente, que es el requerimiento especial. El requerimiento especial, que lo vamos a ver ahora más adelante. La presunción de veracidad va muy ligada al término de firmeza de la declaración. El término de firmeza de la declaración es de 3 años. Eso es lo que establece la ley hoy en día. A menos que exista un beneficio o, digamos, el contribuyente se acoja al beneficio de auditoría que establece una reducción de ese término de firmeza a 6 o 12 meses, dependiendo de en cuánto aumente el impuesto neto de renta de un año a otro. Con la ley que fue declarada inconstitucional, la ley 1943, se había establecido el beneficio de auditoría y al ser declarada inconstitucional la ley, con la reforma tributaria que la reemplazó, la ley 2010, se estableció nuevamente el beneficio de auditoría y además se reconoció que puede haber acceso al beneficio de auditoría cuando respecto del año gravable 2019. Eso, digamos, establece retroactivamente el beneficio de auditoría que había establecido la ley que fue declarada inconstitucional. Eso es importante tenerlo en cuenta. El término de firmeza de las declaraciones, que liquiden pérdidas fiscales, hay un tema, vamos, hay una discusión, pero nosotros creemos que es el término de firmeza de la declaración es de 5 años. Lo establece el artículo 147 del Estatuto Tributario y antes de ser derogada una disposición del artículo 714, la norma establecía que la declaración, que el término de firmeza de una declaración con pérdidas fiscales era el mismo término que tenía el contribuyente para compensarla, que son 12 años. Y que además, si se compensaba dentro de los 2 últimos años, se extendía ese término por 3 años más. Es decir, estaríamos hablando hasta de 15 años, lo cual sería, digamos, una interpretación que atenta directamente contra el derecho de defensa de los contribuyentes, porque la administración tributaria tampoco puede tener toda la vida para revisarme a mí una declaración tributaria. 15 años es muchísimo tiempo. Nosotros creemos que es 5 años porque digamos, no solo la norma que establecía o que daba a entender el tema de los 12 años ya fue derogada, pero digamos tiene vigencia para los años en los cuales hay declaraciones tributarias presentadas en esos años,
pero creemos que 5 años porque la norma que establece los 5 años es una norma especial. Si la declaración corresponde a un contribuyente sujeto al régimen de precios de transferencia, son 6 años. Y un tema importante es que las declaraciones de IVA y retención en la fuente siguen el mismo término de firmeza que tenga la declaración de renta del año al cual pertenecen esas declaraciones de IVA y de retención en la fuente. Lo siguiente que queremos, sobre lo que quisiéramos hablarles es, digamos, el procedimiento de inexactitud de las declaraciones. Dentro de ese término de firmeza pueden expedirse varios actos. El más importante y el cual definitivamente interrumpe la firmeza de una declaración tributaria es el requerimiento especial. Sin embargo, hay varios actos que pueden suspender el término de firmeza de esa declaración, los 2 años. Entonces, entre ellos está el auto de inspección tributaria, que cuando se dicta por la administración, interrumpe los 2 años por 3 meses. Y el emplazamiento para corregir interrumpe o suspende más bien los 2 años por 1 mes. ¿Qué pasa? En el transcurso de los 2 años la DIAN puede dictar ambos actos. Entonces, al final, los 2 años terminan volviéndose 2 años y 4 meses. Muy importante con la inspección tributaria, y es que la administración tenía la práctica de que cuando ya se le iba a vencer el término de los 3 años, actualmente, perdón, estaba diciendo 2 años, de los 3 años, expedía un auto de inspección tributaria y con eso interrumpía el término. La jurisprudencia del Consejo de Estado ya ha dicho que eso no es así, que cuando se expide un auto de inspección tributaria, la inspección debe practicarse y ante cualquier cuestionamiento la DIAN debe contar con todas las pruebas de que en efecto realizó todas las actuaciones de investigación y decretó todas las pruebas, y todo en el marco de una inspección tributaria, que no sea simplemente una formalidad para interrumpir el plazo. Con el requerimiento especial, cuando uno le llega un requerimiento especial, es una invitación a que corrija la declaración y con una sanción por inexactitud reducida en un 25%. La única forma en que yo pueda acogerme a esa reducción del 25% es mediante la corrección de la declaración en los mismos términos planteados en el requerimiento especial. Si yo no estoy de acuerdo, yo tengo 3 meses para responderlo. La DIAN puede expedir además una ampliación de ese requerimiento especial si lo considera necesario. Una vez respondido el requerimiento especial, la DIAN tiene 6 meses para sacar o expedir una liquidación oficial, que es pues, el acto administrativo donde ya me está liquidando, ya me está modificando oficialmente la declaración. Yo obviamente tengo 2 meses para presentar un recurso de reconsideración contra esa liquidación. Y finalmente, luego de los 2 meses, la DIAN tiene 1 año para responder ese recurso. Entonces estamos viendo, digamos, solo en vía gubernativa estamos hablando de, yo creería mínimo, en mi experiencia mínimo 2 años antes de que yo pueda presentar acudir a la jurisdicción. También hay que tener en cuenta que cuando no se trata de la corrección de una declaración, sino se trata de la presentación de una declaración, cuando la DIAN estima que un contribuyente debió haber presentado una declaración y no lo presentó, tiene, digamos, el procedimiento el procedimiento de determinación de esa obligación tributaria es parecido al de determinación, como hablamos ahorita, y este se llama un procedimiento de aforo. Y la DIAN desde la fecha de vencimiento para declarar y que no se declaró, tiene 5 años para expedir todos estos documentos que vemos en pantalla.
un emplazamiento para declarar, una resolución sanción y una liquidación de aforo. Al final, digamos, esto es importante tener en cuenta los tiempos, porque a veces cuando no se tienen en cuenta terminan haciéndose cosas que no son necesarias. Si ya pasaron los 15 años, mi respuesta a la administración debería ser, usted ya no tiene competencia para reclamarme esto. Lo que pasa es que, claro, para determinar si sí tengo razón o no, tengo que, digamos, conocer muy bien los hechos, conocer muy bien las normas y saberlas aplicar en mi caso, no sé, ahí aparezca alguna excepción o alguna interrupción o suspensión del término de las que ya hablamos antes. También existe la prescripción de la facultad sancionatoria. A mí, vamos, hay sanciones que operan independiente de la obligación tributaria. Por ejemplo, la clásica es la sanción por informar erróneamente en la información exógena. Entonces, hay sanciones que están amarradas a las liquidaciones oficiales y tienen que ver con las declaraciones. Por ejemplo, la sanción por inexactitud. El Estatuto Tributario establece que el término para imponer esas sanciones es el mismo que hay para expedir la liquidación oficial. ¿Sí? En las sanciones que se interponen mediante resolución independiente son 2 años siguientes a la fecha de presentación de la declaración de renta del año al cual se refiere la conducta sancionable. Esto estamos hablando en la práctica que son más o menos 3 años desde que se comete la conducta sancionable. Típico ejemplo de esto es el caso del error en la información exógena. Y bueno, y la sanción por no declarar, que es la que vimos anteriormente en el proceso de aforo, que son 5 años a partir del momento en el cual supuestamente yo tenía que declarar. Esto era lo que hablábamos, los actos que interrumpen o que suspenden el término de 3 años de firmeza de las declaraciones tributarias, la inspección y el emplazamiento para corregir. La inspección tributaria, cuando se realiza a solicitud del contribuyente, suspende el término de 3 años por el término de duración de la inspección. Y lo que hablábamos, el término de la firmeza, el término de firmeza se interrumpe ya definitivamente con el requerimiento especial y en el caso de la facultad sancionatoria es con el pliego de cargos. Tema importante también es el que debemos tener en cuenta cuando vayamos a responder a la DIAN o a responder requerimientos de información o a contestar, digamos, cualquier cosa, cualquier interacción con la administración. Debemos tener muy en cuenta esta norma, que a veces a los funcionarios se les olvida. Y es el artículo 632 del Estatuto Tributario habla de 5 años de conservar la información, pero en la ley de antitrámites del año 2005, ese término de 5 años se redujo al mismo de firmeza de la declaración. Es decir, si mi declaración está en firme, yo no estoy obligado a conservar la información de esa declaración que está en firme. ¿Sí? Por eso, bueno, y si yo no estoy obligado a conservarla, en principio yo tampoco estoy obligado a entregarla. Entonces es importante tener en cuenta eso pues, como línea de defensa respaldada en la ley. Y es que ya me están pidiendo unos documentos del 2011 para revisarme la declaración tributaria. Yo puedo válidamente decir, señor, es que la ley 962 de 2005 dice que yo no tengo por qué conservar esa información, sino hasta el momento en que la declaración haya quedado firme. Es importante también tener en cuenta esto. Es obligatorio atender requerimientos, porque si no, me puedo ver expuesto a una sanción por no enviar información. Esa sanción tiene un techo de 15.000 VT, que son aproximadamente 535 millones de pesos, pero digamos, no es conveniente estar expuesto a eso y en cualquier caso,
la DIAN puede seguir requiriendo información y incluso hemos visto que insistentemente se imponen sanciones por no enviar información. Sin embargo, es importante tener en cuenta, y esto es una regla de oro, y si hay algo que nos gustaría que se les quedara de esta charla, es esto que mucha gente desconoce, y es la regla de los 15 días. La ley 223 de 1995 establece que el plazo mínimo para responder cualquier requerimiento o solicitud de información por parte de la DIAN son 15 días calendario. ¿Sí? De lo que más se ha hablado cuando hablamos con nuestros clientes y siempre que atendemos requerimientos de información de la DIAN, la historia que recurrentemente escuchamos es que el funcionario tiene un comité. Entonces el funcionario llama al mediodía y dice, es que tengo un comité a las 3 y entonces ahí vamos a definir qué vamos a hacer con ustedes. Entonces, por favor, en las siguientes 2 horas, envíeme esta información. Y entonces uno se asusta, corre y resulta que no hay forma de saber si el comité existe o no existe o nada. Pero esas herramientas de presión y de instigación, digamos, eso no debería estar ocurriendo. Por eso es que la ley establece 15 días. Además que a veces cuando uno pone sobre la mesa lo de los 15 días, digamos que los funcionarios digamos que se molestan un poco. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta, por lo que ya vimos del término de firmeza, 3 años, 5 años o 6 años, dependiendo, el tiempo siempre está a favor del contribuyente. Es decir, tomémonos la regla de los 15 días y bueno, y si es conveniente no tomarla por trato del funcionario, digamos, uno también tiene que ser realista y estratégico, digamos, no llevar las cosas al límite, pero tengamos en cuenta esto y no cometamos errores producto de la presión. Esa presión, entonces se sorprenderían cómo en muchos procedimientos la prueba reina de la DIAN es un correo enviado a partir de un correo enviado con errores que han nacido producto de la presión que le ha infligido el funcionario al contribuyente en irrespeto de esta regla de los 15 días. Entonces es importante, tengámoslo en cuenta. Tengamos también en cuenta los derechos que tenemos los contribuyentes. Entre ellos, los más importantes, digamos, para no extenderlo, es el acceso al expediente y la resolución de las actuaciones y procedimientos, a no pagar impuestos en discusión y a no aportar documentos que estén en poder de la autoridad. Resalto este último de no aportar documentos que estén en poder de la autoridad, porque, digamos, yo me puedo defender, o bueno, no defender, yo puedo responder diciendo, señor, usted ya tiene ese documento. Usted lo tiene y el tema de que el funcionario del tercer piso no se hable con el funcionario del piso 10º, ese no es un problema del contribuyente. Y, digamos, todo esto teniendo en cuenta, y también desde el punto de vista estratégico, y es que el tiempo siempre está corriendo en favor del contribuyente cuando se trata de investigaciones previas a un requerimiento, a la expedición de un requerimiento especial. Con esto entonces le doy la palabra a Héctor para que nos muestre los tips de respuesta. Bueno, ya casi nos acercamos al final de la presentación, entonces trataré de ser muy concreto con las recomendaciones prácticas. Lo primero, ustedes verán más adelante que tenemos además unas recomendaciones respecto de la estrategia de defensa, pero en este punto queremos hablar de la respuesta que uno le debe enviar a la administración cuando quiera que, según lo que hemos visto, la solicitud de la administración es de obligatoria respuesta. Entonces, lo primero es que toda respuesta debe quedar por escrito. ¿Por qué? Porque las conversaciones que uno tenga con los funcionarios de la autoridad no tienen ningún efecto. Muchas veces
los clientes nos preguntan que hicieron un acuerdo con la autoridad de que iban a corregir en el sentido de quitarse un gasto y que la autoridad había dicho que entonces cerraba ese procedimiento. Ese acuerdo verbal, mientras no quede consignado en algún documento, mientras no quede por escrito, no tiene ningún efecto práctico. Es decir, puede que esa investigación se cierre respecto de ese costo que el contribuyente se está quitando, pero eso no significa que quede completamente cerrada la posibilidad de la autoridad de indagar por algún otro efecto de la declaración del mismo periodo. Segundo, únicamente se debe responder lo que a uno le solicitan y lo que a uno le preguntan. Esto es súper importante porque hagan de cuenta, es un examen que uno tiene en la facultad cuando le están preguntando alguna cosa concreta. En la medida en que uno se extienda y toque temas que no le están preguntando, que no son directamente relevantes, lo que está haciendo es darle una mayor oportunidad a la autoridad para que cuestione mayores aspectos. ¿Qué es lo importante aquí? Ser sintético y concreto, como ustedes pueden ver en la siguiente recomendación, que la respuesta sea sintética, clara y asertiva. ¿Por qué? Entre menos exponga uno en la respuesta va a ser mejor, porque eso implica que la respuesta está aterrizada a la pregunta concreta. Si la administración considera que la respuesta no fue suficiente, es probable que deba la misma administración formular una pregunta adicional, pero eso será motivo de una actuación adicional y no, en la medida en que uno responda exactamente lo que le están preguntando, está cumpliendo con su deber. Ya vamos a ver por qué, porque es que no responder clara y asertivamente puede tener un efecto en las confesiones fictas o presuntas. Ahora, por funcionarios dentro de la organización encargados de asuntos tributarios o por el representante legal. Es decir, de la misma forma que Leonardo les explicaba que los funcionarios tienen unas competencias específicas dentro de las organizaciones empresariales, debe hablar el representante legal o por lo menos la persona que está encargada del manejo de asuntos tributarios. ¿Para qué? Para que haya unificación en la posición del respectivo contribuyente. ¿Cuáles son los canales regulares? Correos electrónicos institucionales. Por favor, no responderle al correo de Hotmail o de Gmail del funcionario, ni responder uno desde su correo Gmail, a menos que no tenga otro institucional. Es súper importante que todas las comunicaciones queden debidamente formalizadas. Fíjense que todo va en la misma línea, documentar adecuadamente las respuestas. Y recuerden que cualquier información que ustedes aporten puede ser usada en su contra y que hay un principio dentro del debido proceso que se llama el principio de no autoincriminación. Es decir, tampoco uno está en la obligación de incriminarse cuando dé una respuesta. Ahora, preparación judicial, preparación de la defensa en vía judicial. Asumamos que acá uno ya intentó por la vía gubernativa convencer a la administración de que lo que estaba haciendo estaba bien y no lo logró. Y esto estadísticamente es lo más probable que ocurra, porque dentro de los procedimientos que inicia la administración, entendemos por alguna cifra no oficial que el 80% de las veces la autoridad confirma lo que inicialmente consideró. Entonces es muy probable que toda discusión termine en la vía judicial. Y en la vía judicial pasa lo contrario. La mayoría de las veces ganan los contribuyentes cuando se van a la disputa frente a la autoridad judicial. Ahora, tengan en cuenta que no toda discusión que gana, que en vía gubernativa confirma la administración es demandada. Es decir, no es directamente proporcional que el 80% de los casos que confirma la administración vayan a demanda y que de esas demandas la mayoría de las veces gana el contribuyente, porque muchas veces el contribuyente prefiere simplemente no demandar. Pero de aquellas que sí van al procedimiento judicial, la mayoría de las veces gana el contribuyente. Ahora, defensa del contribuyente. Importantísimo, la defensa del contribuyente no empieza cuando la DIAN hace una primera aproximación a través de una carta o de un oficio persuasivo o ya de un requerimiento.
La estrategia de defensa empieza desde que uno diseña su planeación tributaria. ¿Por qué? Eso puede, es decir, eso implica que uno debe pensar por lo menos 3 años hacia adelante, que cuando llegue la administración a fiscalizar, uno debe tener un soporte documental adecuado que haga coincidir los contratos que uno está celebrando y que son el fundamento de las operaciones económicas con lo que declaró en la declaración tributaria respectiva con su contabilidad. Ese trípode, esos tres elementos son fundamentales en la defensa, es decir, y todo debe estar enmarcado dentro de la planeación tributaria. Y aquí hago un comentario rápido sobre economía de opción y abuso tributario. Desde el año 2012 Colombia tiene una norma general antiabuso que nunca ha sido aplicada, pero que y recientemente fue renovada, pero que básicamente dice que cuando el contribuyente organice y realice operaciones o se estructure de tal manera que esas operaciones sean artificiales o utilice sociedades o entidades artificiales con el fin de obtener un provecho tributario, es decir, de obtener un régimen que sea más beneficioso, de obtener un gasto que no le corresponde, de reducir artificialmente su impuesto, la autoridad tiene la facultad de recaracterizar, es decir, desconocer el acto respectivo y decir, mire, aquí en sustancia lo que pasó fue que esto fue una venta y no una reorganización empresarial y por tanto usted tiene que pagar un impuesto. Ahora, obviamente ese es un extremo de la película. El otro extremo es la economía de opción. ¿Qué significa? Los contribuyentes debemos y estamos obligados a pagar los impuestos que de acuerdo con la ley corresponden. Pero eso no significa que cuando realicemos operaciones económicas estamos compelidos a escoger el mecanismo que resulte en mayor cantidad de impuestos. De eso se trata la planeación tributaria, de escoger dentro de las distintas opciones de estructuración que hay, aquella que me resulte más favorable, es decir, más eficiente desde el punto de vista tributario. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no estoy obligado a escoger los negocios que sean tributariamente más costosos. Yo tengo la posibilidad, porque hay autonomía de la voluntad y hay libertad de empresa, de organizarme de tal manera que sea eficiente fiscalmente, sin que eso implique que yo altere artificialmente mis negocios con el fin de obtener un provecho tributario. Ahí hay una línea gris que es importante tener en cuenta, pero para los efectos prácticos lo importante es que ustedes sepan que la planeación tributaria es una opción legítima siempre y cuando esté dentro de los límites de lo sustancial, que el negocio efectivamente se realice y que uno esté reflejando económicamente los cambios que se producen en el negocio. Uno puede escoger la vía que le resulte más eficiente fiscalmente. ¿Por qué esta introducción? Porque ahora hay unas normas penales en materia tributaria, es decir, a partir de ciertos montos, la omisión de activos o la omisión de ingresos puede tener consecuencias penales que es importante que lo tengan en cuenta. Eso es muy relevante porque a partir de las últimas reformas tributarias se implementaron delitos tributarios cuando quiera que o se oculten determinados ingresos o se oculten determinados activos. Muy importante la relevancia de la primera aproximación de la autoridad tributaria y la respuesta que le dé el contribuyente, porque como les decía, el debido proceso es garantista y eso significa que cuando a uno le empiezan una investigación no lo pueden sorprender con nuevos hechos. Es decir, de alguna manera en esas actuaciones preliminares uno va determinando, delimitando el campo de acción que tiene la autoridad tributaria. Por tanto, la información que se le aporta va a ser muy relevante y uno tiene derecho a que solo aporte aquello que le pide la administración. Importantísimo, no hacerle la tarea a la DIAN. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces en la planeación tributaria uno tiene una idea, un concepto que es bastante relevante, una articulación que desde el punto de vista jurídico y económico tiene mucho sentido. Ese argumento uno puede guardárselo porque si desde el primer momento le dice a la DIAN, es que yo hice esto porque tengo esta interpretación,
muy probablemente la DIAN ni siquiera lo había contemplado y ajuste su argumentación para desvirtuar lo que el contribuyente considera. Uno está enmarcado en un principio que se llama el de lealtad procesal. Eso significa que yo no le puedo ocultar a la autoridad tributaria, como ella no me puede ocultar tampoco, hechos que son objeto de investigación. Los hechos sí tienen que estar completamente revelados. Yo no puedo argumentar, si no lo dije en la vía gubernativa, un hecho que resulta relevante para defender mi caso en vía judicial. Tiene que haber una coherencia. Pero eso no significa que los argumentos de orden jurídico no puedan reservarse. Entonces, ¿qué recomienda uno? Muchas veces en las respuestas a los requerimientos es mejor ser muy breve, muy concreto y solamente mencionar los argumentos sin desarrollarlos para que se puedan desarrollar en vía judicial oportunamente. Ahora, eso es el principio de correspondencia que ustedes están viendo en este momento, y es que la liquidación de revisión deberá contraerse exclusivamente a la declaración y a los hechos que hubieran sido contemplados en el requerimiento especial. Hay un principio de correspondencia, de coherencia en la actuación de la administración como garantía para el contribuyente para que no sea sorprendido más adelante. Ahora, importantísimo el soporte probatorio. ¿Por qué? Porque, como les decía, la planeación tributaria empieza desde, la preparación de la defensa empieza muchos años antes, desde que uno hace la planeación correspondiente, porque tiene que haber coherencia entre lo que uno afirma y lo que declara en su declaración con lo que realmente ocurrió. Es decir, el soporte documental debe tener fechas ciertas, ideal que uno los contratos los suscriba ante un notario para que quede prueba de que no es un contrato que yo me inventé a la mitad del camino, sino es un contrato que celebré, y debe haber una correspondencia con la prueba contable para que todo sea debidamente coherente y respalde la versión de los hechos que yo tengo. Cuidado con la confesión ficta. La confesión ficta es un castigo, es una consecuencia que da la ley a la evasión o a la simplemente omisión de una respuesta frente a una pregunta que hace la autoridad tributaria. Entonces, por eso decíamos, uno sí tiene que responder, porque si no responde o si responde evasivamente o si se contradice, la ley prevé que la consecuencia de esa actuación es que se entiende confesado lo que busca la pregunta de parte de la autoridad. La confesión expresa, pues en esa sí, claramente el contribuyente acepta un cargo, y la prueba contable, que es importantísimo que se lleve en debida forma la contabilidad, porque o si no, se entiende como un indicio grave por no presentar la contabilidad. Ahora, en la estrategia y valoración, que es la siguiente diapositiva, nuestra sugerencia práctica es que cuando uno tenga que decidir si va a acudir a las instancias judiciales, siga el siguiente, digamos, árbol de decisión. Primero, se haga un diagnóstico de la posición del contribuyente. Entonces, ahí uno tiene que examinar el procedimiento judicial y el procedimiento administrativo están pensados en un juego de roles. Entonces, uno tiene que ponerse en el rol de la administración, saber qué pruebas tiene la administración, qué conoce la administración y cómo es lo más probable que estructure un caso en contra del contribuyente, y también que uno tenga en cuenta cuál es su posición y qué tan coherentes son sus pruebas. Eso resulta en un diagnóstico que tiene dos particularidades. Una forma de verlo es el diagnóstico en derecho, en el que la conclusión es, mire, señor contribuyente, su caso es muy sólido desde el punto de vista jurídico porque usted tiene derecho a lo que hizo de acuerdo con esta ley, este reglamento, esta sentencia. Ese es el diagnóstico en derecho. Pero de nuevo, todo diagnóstico en derecho tiene que ir acompañado con material probatorio para demostrar que esa conclusión en derecho sí corresponde con los hechos que yo estoy alegando. Es decir, que mi versión es completamente coherente. Tengo la razón en derecho y puedo probar que los hechos coinciden con ese razonamiento jurídico a través de las pruebas.
Eso se traduce, esos dos elementos unidos se traducen en una probabilidad de éxito. Y entonces ahí uno puede decir, mire, probablemente este caso se pierda en vía gubernativa porque la autoridad va a confirmar sus decisiones. Pero en vía judicial, de acuerdo con lo que las posiciones del Consejo de Estado, de los tribunales, y con los argumentos en derecho y el material probatorio, es probable que usted gane. Es más probable que gane y entonces vale la pena seguir adelante con la pelea. O también puede que el diagnóstico resulte en que es más probable que pierda porque su material probatorio es débil o porque en derecho el tema es bastante discutido y probablemente un juez le dé la razón a la autoridad. Es decir, ese diagnóstico es muy importante hacerlo y aterrizarlo en una cifra concreta que es una probabilidad de éxito. A partir de esa probabilidad de éxito, el contribuyente tiene dos opciones. ¿Me voy por la demanda o me abstengo de demandar? Entonces, si decido no demandar, lo que uno recomendaría es, bueno, ¿cómo hago para reducir los efectos económicos de aceptar que la autoridad tributaria tiene razón? Eso significa, y ustedes lo saben, según la etapa en la que uno se allane a los cargos que le está dando la autoridad tributaria, van a cambiar las sanciones en función de ese momento, justamente porque eso tiene una lógica de, si le evita el desgaste a la administración, pues baja la sanción. Pero uno tiene que tener en cuenta no solamente el periodo concreto que está peleando, sino los efectos colaterales que eso puede tener. Les doy un ejemplo. Si yo estoy sosteniendo que la amortización de un crédito mercantil se hace de X manera y tengo la pelea, y eso es una amortización que se hace a 20 años, y tengo la pelea en el año 3, y tengo que medir que lo que yo, si considero que es mejor no demandar, tengo que tener en cuenta que lo que yo acepte para el año 3 va a tener unas implicaciones a lo largo de toda la vida de amortización del respectivo activo. Es decir, tengo que medir los efectos colaterales de ceder en ese punto porque puede que las consecuencias no se limiten exclusivamente al problema que en ese año se está mirando, sino que tengan consecuencias hacia adelante. Lo mismo pasa con las pérdidas fiscales, con los excesos de renta presuntiva, que pensar que solucioné el problema de este año en realidad me puede salir más caro si no mido adecuadamente los efectos que se derivan de no demandar en ese caso. Ahora, si decido demandar, es decir, si considero que tengo unas buenas probabilidades de éxito y que estratégicamente me conviene, porque a veces uno simplemente no demanda porque le sale más caro el procedimiento de demandar que realmente concederle algo a la administración, y creo que la administración es consciente de eso y a veces se aprovechan de ese tema para poder llegar a algunos acuerdos que uno dice, eso es absolutamente debatible. Pero si yo decido demandar, tengo que tener en cuenta cuál es mi estrategia de litigio, qué argumentos voy a usar, cómo los voy a revelar, de qué manera voy a articular esa demanda. Una recomendación práctica que nosotros hacemos siempre: los cargos deben resumirse al principio en un párrafo, en 1 o 2 párrafos, sin perjuicio de que el desarrollo del respectivo cargo tome 2, 3, 4, 5 páginas. Es muy importante que quien empiece a leer sepa desde el principio hacia dónde me quieren llevar, porque ya una vez uno identifica en qué consiste el argumento sintéticamente, cuando se desarrolla el argumento, es mucho más fácil seguirlo y entender la coherencia. ¿Por qué lo decimos? Porque normalmente los abogados estamos programados para citar muchos argumentos y solo al final exponer la conclusión. Cuando se invierte eso y uno arranca con la conclusión y con una síntesis del argumento, para el lector, que en este caso es un juez y la idea es ayudarle, hacerle más fácil el trabajo, va a identificar muy rápidamente de qué estamos hablando y cuando desarrolla el argumento va a entenderlo, va a encontrar coherente, o pues si no lo es, pues no lo va a encontrar coherente. Pero por lo menos le vamos a ayudar a la hora de llegar a una conclusión. Entonces, ese procedimiento, todo este proceso es muy relevante llevarlo a cabo antes de tomar una decisión, para que cuando se tome la decisión de demandar,
uno ya tenga adelantada buena parte de la tarea, porque como ustedes saben, la demanda se tiene que presentar en un término de 4 meses desde que queda en firme el acto administrativo que puso fin a la etapa en vía gubernativa. Yo creo que con esto llegamos al final de nuestra exposición. Esperamos que haya sido muy útil. Como saben, insisto, la actividad de la administración para cuestionar a los contribuyentes va a aumentar, básicamente porque hay una necesidad de recaudo y sin duda es importantísimo que se recauden los impuestos que se deben recaudar. Y de parte de los administrados, pues obviamente en la mitad de una contracción económica, los ahorros en materia fiscal van a ser muy relevantes. Entonces, seguramente va a venir un pico de demandas o de investigaciones en materia tributaria, y simplemente queríamos decirles que estamos a su disposición para apoyarlos en cualquier tema. Y con esto yo creo que pasamos a una pregunta que les agradecemos si nos la hacen por el chat. Creo que solo hay una pregunta. Sí, la pregunta dice, denunciamos el no cumplimiento de actualizar actos administrativos en la página y la DIAN, para bloquear el proceso, inició actualización del RUT. Sin nosotros haberlo autorizado, con ellos pararon el proceso. ¿Es legal? A ver, aquí hay una cosa que uno debe tener en cuenta, y Leonardo la mencionó y me parece súper válida, sin perjuicio de que Leonardo me complemente. Cuando, digamos, el derecho ha venido en los últimos años adaptándose a las nuevas tecnologías, y entonces en esa adaptación pasamos de la notificación vía telegrama a la notificación electrónica. Y entonces la diferencia está en que antes uno simplemente iba y decía la dirección de su casa como medio de notificación, ahora pone un correo electrónico, y es fundamental. Tanto el contribuyente tiene la obligación de mantener actualizada esa información en el RUT, como la DIAN tiene la obligación de respetar esa actualización, porque es el mecanismo previsto en la ley para que interactúen los dos. Ahora, hay que ver cada caso concreto. Si en el caso concreto hubo alguna negligencia del contribuyente que no actualizó, igual que como ocurría antes, que a uno lo notificaban por aviso, por edictos, hoy la DIAN hace exactamente lo mismo, solo que ya no es en un periódico ni en las oficinas, en un aviso en las oficinas, sino lo hace a través de la página. Entonces, la Corte ya se pronunció y dijo que eso estaba correcto. Lo que pasa es que para acudir a ese mecanismo de notificación, la DIAN sí está obligada primero a agotar la notificación por la vía idónea y la vía que es más probable que realmente se entere el contribuyente, que es el correo electrónico, porque no olviden que la notificación tiene un primer objetivo, que es avisarle a la persona contra la cual se inicia una acción que esa acción inicia para que pueda defenderse. Pero la notificación tiene otra cara, y es que ante la imposibilidad de informar, pues se toman unas medidas que muchas veces no son las más idóneas, porque pues el aviso en el periódico o el aviso en la oficina de la DIAN probablemente no llegue a ser enterado al contribuyente, pero pues es un requisito que busca justamente la publicidad del acto para que la persona se pueda defender. Tenemos otras dos preguntas. Una es, consulté y nos dieron la razón. Es una continuación de la anterior. En octubre de 2019 habíamos actualizado el RUT y en diciembre fue la actualización que hicieron ellos. Posteriormente ganamos el proceso y publicaron las actualizaciones. Creo que es solo una aclaración, no hay pregunta. Buenísimo. Eso demuestra que en ese caso concreto, como el error había sido de la administración y por culpa de ese error no se notificó adecuadamente, pues el procedimiento se cayó y terminaron dándole la razón al contribuyente. Y tengo la última pregunta, que es, tengo una duda en este momento. Si tengo un proceso de auditoría de un saldo a favor en renta, ya tengo el oficio expedido por ellos, ¿nos pueden obligar a desplazarnos hasta donde se encuentran los documentos físicos?
¿Es lo que la comisión pretende que hagamos? No sé, Leonardo, cómo lo ve, pero me parece, en principio habría que ver de qué se trata el acto concreto de comisión, pero por ahora, en la medida en que, y más aún hoy, en que se decretó, se están restableciendo las cuarentenas estrictas, todos los mecanismos que ha emitido, las actuaciones que han emitido el gobierno y las autoridades administrativas tienden a todo lo contrario, a evitar que la gente se tenga que desplazar a sus oficinas y por eso están estos mecanismos de diligencias virtuales. Sí, claro, ¿no? O sea, digamos que las normas de aislamiento pues son digamos, el soporte. Si yo no puedo responder algo porque tengo el documento en la oficina y resulta que la oficina está en zona de cuarentena y no estoy cobijado por ninguna de las excepciones, por más, digamos, presión que pueda existir, yo creo que por lo menos no me podrían a mí imponer una sanción por no enviar información o derivar ninguna de las consecuencias que se derivan de no entregar información si es que esa información no estoy obligado a tenerla, digamos, digitalmente y además pues no la tengo conmigo. Es que, hay un principio que, primero, nadie está obligado a lo imposible y una de las circunstancias de fuerza mayor prevista en la ley es la orden de autoridad competente. Entonces, si hay una orden que restringe la movilidad y yo no estoy amparado en ninguna de las excepciones, pues tengo una causal de fuerza mayor que me impide desplazarme a buscar la respectiva prueba. Y ojo, porque esto opera también para la DIAN. Nosotros tampoco podemos pretender pedirle al funcionario de la DIAN que tiene cierta información en su oficina que se desplace hasta su oficina para que nos la envíe. Entonces, ahí hay que ponderar que las normas están pensadas para las dos partes, para que apliquen, digamos, con un criterio de justicia hacia los dos lados. Bueno, yo creo que con eso concluimos la sesión de preguntas y damos por finalizado este webinar. Muchas gracias por participar y muchas gracias a Héctor, a Leonardo por compartir esta información con nosotros, también con la Cámara Colombo-Chilena por este espacio. Muchísimas gracias a ustedes, a Héctor, a ti, Diego, a Leonardo, por su apoyo en esta charla, a todas las personas inscritas. En el transcurso de esta tarde o mañana a primera hora, les estaremos compartiendo la presentación y cualquier inquietud adicional, pues nos lo pueden hacer llegar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Feliz día. Hasta luego.